Para nuestra sección de técnicas de hoy vamos a acompañar todos estos trabajos que estamos haciendo para prepararnos en Navidad, y quería adelantar para mostrar esta preciosura. Miren lo que es las hojitas que imitan el muérdago, obviamente, y los frutitos. Me gusta mucho para decorar. ¿Qué puede ser? Le ponemos un cordoncito, va al arbolito, va a una guirnalda, va a un regalo. Queremos envolver un regalo bonito para el árbol y le ponemos una etiquetita con un toquecito de hojitas de muérdago y sus frutitos. La verdad que queda súper original y muy lindo, muy divertido. Así que me parece que es un detalle muy, muy lindo para acompañar todos estos trabajos que estamos haciendo para estas fechas, ¿eh? Así que esto es un buen complemento y lo vamos a usar mucho. Entonces hoy les muestro cómo hacer esta hojita de muérdago, que acá, por ejemplo, estas están hechas con la lana simple, con una lana que les muestro que siempre las tejo. Ustedes ya saben que tejo con este acrílico finito, finito, pero puede ser un hilo de algodón también así finito, finito, o un poquito más grueso si están acostumbrados a tejer con hilo de algodón. Ustedes van a elegir el material. Obviamente que siempre compartimos esa idea. El material puede ser el que a ustedes les guste, el que a ustedes los haga sentir, voló mi hoja, al que ustedes los haga sentir cómodos. La idea es aprender a hacer el trabajo, disfrutar del tejido, y vamos decorando con todo el amor que le tenemos a este arte, ¿no? Con el crochet. Pero bueno, acá yo tengo estas dos hebras y con esta, sí, lo que tengo, miren, varios verdes. Ustedes quieren combinar las hojitas, quieren hacer una de cada verde, lo pueden hacer y queda súper divertido y muy, muy decorativo. Miren cómo levanta esto, y si lo ponemos en un regalo o en una guirnalda, queda divino, divino. Bueno, entonces les comentaba, esta está tejida con una sola hebra, entonces quedan como más livianitas. Y esta está tejida, que tiene mucho más cuerpo, con las dos hebras, ¿sí? Bueno, y luego vamos a pasar con los frutitos. También lo pueden hacer con hilo de algodón, ¿eh? Yo les comento con el material que yo trabajo y que me gusta, que me siento cómoda. Y para decorar es igual, queda muy, muy lindo de todas maneras. Entonces, voy a dejar esto por un costadito y sigo mostrando un poco de materiales que vamos a necesitar. Bueno, ya les dije, varios verdes. Acá tengo varias agujitas. Porque, ¿qué quiero comentarles? Acá yo tengo, este es el verde que voy a utilizar, que me gusta mucho. Pero tengo varios verdes. Incluso acá hay uno que tengo, que uso siempre para esta época. Es de algodón con seda, que es precioso este hilo, es muy lindo. Bueno, podemos hacer una guirnalda con un hilo con un poco de brillo y acompañamos los frutitos con las hojas de muérdago. ¿Qué tengo aquí? Miren, acá tengo una aguja de aluminio número 3, que la voy a utilizar. Esta es 3,5, y también tenemos unas 4 ceros de las de acero, ¿sí? Cualquiera de estas viene bien, y vamos a usar varias porque, por ejemplo, para los frutitos yo usé esta, que es un poco más chiquitita. Esta es 3,5. Para las hojas puede andar bien. Así que si ustedes tienen, depende también el grosor, ¿no?, que vayan a tejer. Y vamos a necesitar o un lapicito. Esto es un lápiz de color de colegio, que es más chiquitito, para hacer el fruto, o el botón, que también lo tenemos en la sección de técnicas. Es el mismo botoncito que hemos enseñado, solo que hoy se los muestro de otra manera. Y acá tengo un marcador que también me va a servir como molde para hacer esos botoncitos. Y bueno, algunas mostacillas. Bueno, yo acá tengo de todo un poco porque estoy trabajando a full para estas fiestas. Pero pueden ser mostacillas o un color un poco más oscuro, puede ser marroncito si ustedes quieren, miren, como para pegarle o bordarle acá en el fondo del frutito, que también le queda bonito, o nada, ¿eh? Todo puede ir bien igual. Así que, bueno, eso es un poquito de lo que les muestro. Si van a usar mostacillas, pueden pegarlos con esta silicona escolar, esta silicona fría. Acá tengo un hilo de fantasía que tiene como lamé, está mezclado, que
Para atarlo, por ejemplo, a la hojita de muérdago, viene bien, o podemos utilizar, que también lo estábamos usando para las decoraciones de ahora de las fiestas, el lamé dorado plateado, alguna cinta de raso, algún cordón. Ustedes saben que yo siempre les mando a revisar los cajoncitos, porque si son como yo, seguro que hay cajitas, bolsitas, de ahí guardamos todo y sé que en algún momento lo usamos. Bueno, hoy es el momento, busquemos todas esas cosas y disfrutemos tejiendo estas bellezas que la verdad que sirven. Por ejemplo, estas hojitas para hacer una corona. Podemos hacer una corona para la puerta y la decoramos con muchos de estos ramilletes, hojitas sueltas y muchos frutitos, algo de brillo, alguna bolita navideña en el medio y hacemos una corona espectacular. Así que vamos por la hojita de muérdago, que es muy simple. Hacemos una cadenita de 14 puntos. La estoy tejiendo con la aguja número 3 de aluminio para que me quede más ajustadita. Y con la hebra doble, que deben de ser unos 2 milímetros y medio, quizás. Puede ser un material hasta de 3 milímetros y pueden hacer la hojita tranquilamente. Lo único que va a variar cuando tenemos el material más grueso es que la hojita queda más grande. Si yo quiero usar un hilo de macramé, por ejemplo, que ahí me lo voy a ir a buscar, así les muestro. Este es un macramé. Entonces, ustedes fíjense, puede salir una hojita re chiquitita, muy linda también. Esto depende del material que ustedes estén acostumbrados a tejer y que les guste y que se sientan cómodos. Entonces, acá tengo 2 cadenitas, me quedo tejiendo hasta 14. Ahora voy a tejer una cadenita más y aquí en esta voy a tejer un puntito bajo. Vamos a tejer una hoja como muchas veces tejemos hojas comunes. Bueno, es así, es lo básico, digamos. Tejo 2 puntos bajos. Tomo lazada en el próximo una media vareta. Tomo lazada otra media vareta. Tomo lazada y ahora voy a tejer 2 varetas, una y al lado otra. ¿Ven? Vamos haciendo como una hojita común. Ahora tomo doble lazada y tejo una vareta doble en el centro. Ahí. Tomo doble lazada y al lado vuelvo a tejer otra vareta doble. Y ahora comienzo a bajar una vareta, otra vareta. Voy a aflojar mi lanita. ¿Ven que va bajando? Una media vareta. ¿Cómo comenzamos? Bueno, ahora comenzamos como comenzamos, que íbamos subiendo, ahora bajamos. Una media vareta y ahora un punto bajo aquí y un punto bajo al lado. Ahí estamos. Ahí. Ahora, voy a hacer un punto bajo aquí, uno más en el mismo espacio. Tejo 4 cadenitas, una más para levantar y comenzar a tejer sobre esas 4 cadenitas un punto deslizado. Entonces aquí yo le estoy haciendo lo que sería como el cabito de la hoja. Vuelvo con los 4 puntitos deslizados y comienzo a tejer en este espacio donde teníamos el punto bajo, un punto bajo. Donde estaba el otro punto bajo, otro punto bajo. Y miren que acá me estoy llevando la colita de inicio y la voy envolviendo. Acá me tocarían 2 medias varetas. Recuerdan que eran 2, 2, 2, así. Acá me tocarían 2 varetas. Una, otra al lado. Y en el centro, recuerden, como ya me lo llevé bastante, lo dejo para atrás y ya no me lo llevo. Luego corto esto que me sobra. Acá en el centro me tocarían las 2 varetas dobles y así
vamos a ir bajando igual que hicimos con el otro lateral. Ahí lo voy a correr un poquito. Entonces, en primer momento tenemos ya la hojita, una hojita común formada. Miren, ahí. ¿Ven? Que se va formando. Y acá tengo el cabito. Y vamos formando la hojita común. Ahora van 2 varetas, 2 medias varetas y 2 puntos bajos. Me quedo tejiendo. Tengo ya esta hojita. Miren, acá terminé con mi puntito bajo de este costado. Voy a tejer en el medio, entre este punto bajo y el del otro lado, aquí en el medio, un punto bajo, 2 cadenitas y sobre el punto bajo hago un picot. Ahí lo cierro con un puntito bajo. Salto al punto bajo de este lado, sería el que corresponde a este lateral. Tejo un punto deslizado. Salto al lado, tejo otro punto deslizado. Tomo la lazada y acá donde estaría la primer media vareta, tejo una media vareta. 2 cadenitas, sobre la media vareta formo el picot y lo cierro con un puntito bajo. Tomo la lazada y en el mismo espacio tejo una media vareta. Ahí. Salto al lado, un punto deslizado. Salto al lado, otro punto deslizado. Ahí está. ¿Ven? Acá logramos hacer estos piquitos. Miren. Acá, estoy de este lado, porque este es el cabito. Este piquito, este piquito. Y ven lo que vamos haciendo. Nos vamos corriendo con puntos deslizados y le hacemos entre 3 o 4 piquitos. Si quedan distintos, mejor, para que la hojita tenga, no sea tan exacta, ¿no? Que tenga algunas pequeñas diferencias. Entonces acá hice un punto deslizado, me voy al lado. Vuelvo a tejer una media vareta, otra vez 2 cadenitas, picot y en el mismo espacio cerramos con una media vareta. Ahí. Ahora me corro con un punto deslizado, otro punto deslizado y acá vuelvo a hacer una media vareta, un picot, ahí lo cierro y una media vareta en el mismo espacio. Así vamos formando esos piquitos que tienen las hojitas y la verdad que quedan preciosas. Me corro ahí con un punto deslizado y de este lado solo me voy a quedar con 3 piquitos. Entonces me sigo moviendo con puntos deslizados hasta que llego al cabito. Miren. Cuando llego al cabito lo paso por encima. No trabajo sobre el cabito. Simplemente me paso hacia el otro lado con puntos corridos o puntos deslizados. Me ubico nuevamente aquí, de este lado. Y acá mismo voy a hacer un punto bajo, 2 cadenitas, formo el picot y en el mismo espacio un punto bajo. Otra vez, me voy moviendo con puntos deslizados y acá, por ejemplo, en el que viene, hago la media vareta, las 2 cadenitas, cierro el picot y la media vareta en el mismo espacio. Me muevo 1 o 2 puntitos ahí, vuelvo a hacer lo mismo, hago acá si quiero, miren, acá estuvimos haciendo todos estos piquitos con medias varetas. Si yo quiero hacer un poquito diferente este piquito, lo hago con una vareta, porque estoy justo en el medio y me lo permite. Cuando estoy en las esquinas lo hago con punto bajo y en los medios con media vareta, pero como este está bien en el centro y para que la hojita no sea exacta a todos los lados, entonces estas pequeñas diferencias, miren, hice el picot sobre la vareta, vuelvo a hacer una vareta en el mismo espacio, siempre en el mismo espacio cuando hacemos el piquito. Y bajo con 1, 2 puntos corridos y acá me quedaría un espacio para hacer un piquito más. Bueno, lo hago con punto bajo, miren. 2 cadenitas,
ustedes tienen que ir jugando con el movimiento y la altura, la diferencia de los puntitos, ¿ven? Y miren, todavía no corto, me voy moviendo con puntos deslizados hasta llegar al medio. Ahí. Cuando llego al medio, bueno, les muestro cómo queda, miren qué bonita. Giro y sobre esta cadena del centro me voy moviendo, miren, con cadenitas, que las hemos hecho tantas veces en las mantas, cuando estamos decorando con colores distintos. ¿Ven? Miren, le voy haciendo esta nervadura central con cadenitas. Entonces es un detalle más que le da a la hojita y queda realmente fantástica. Miren qué bonito, así me voy a ir así voy llegando hasta el cabito, que incluso hasta puedo tejer sobre el cabito si quiero. Ahí paso todos estos puntitos y si quiero sigo por el cabito. No pasa nada, son unos detalles muy pequeños, pero la verdad, al final de cada trabajo siempre hacemos esa diferencia, porque estos pequeños detalles son los que realmente cuentan, porque al final del trabajo se notan y bueno, obviamente siempre queremos mejorar. Cuando llego al final, bueno, puedo cortar una hebra medianamente larga si la quisiera coser a algún lado. Puedo cortar una hebra cortita y luego se pegan. Miren qué bonita la forma de esta hojita. Obviamente estamos imitando en la naturaleza, no nos va a salir exacta porque es una artesanía. Pero miren qué lindo. Acá, por ejemplo, voy a correr, que las tengo pinchaditas mis frutitas porque están todas las hojas sueltas. ¿Ven? Ahí. Qué bonito quedaría con los frutitos y una hojita bien armada. Ven que al tejerlo doble, entonces queda como más armadita. Pero depende dónde las vamos a ubicar. A estas hojitas las podemos hacer con una hebra más finita. Con una hebra más finita pueden salir más chiquitas también. O estas que están tejidas dobles con una aguja 3,5 por ejemplo, o 3. Y quedan preciosas porque quedan súper armadas. Bueno, vamos al frutito. Bueno, para el frutito, acá tengo la misma hebra doble y tengo este marcador. Tengo este lapicito también, si lo queremos hacer más chiquitito, el método es el mismo. Y también recuerden que, se los mencioné recién, está cómo hicimos los botones en nuestra sección de técnicas también, así que bueno, es lo mismo, es un botoncito lo que vamos a hacer aquí, solo que como va a quedar bien gordito, parece el frutito del muérdago. Bueno, acá voy a sostener, si ustedes lo quieren hacer más grande, pueden buscar algo un poquito más grueso, es lo mismo, es el mismo trabajo. Y yo elegí darle unas 10, 12 vueltitas al lápiz, aquí a este marcador. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, pueden ser 12 vueltitas, hasta 12. Y con cuidado, sin que se nos afloje, que se nos suelte, lo vamos a sacar, porque solo nos sirve de moldecito. Y lo tengo aquí, miren, aquí bien apretadito que no se me piante. Si se pianta, lo vuelven a hacer, súper fácil. Voy a pasar la agujita por el centro, bien por el centro, tomando todas estas rulitos. Y vamos a empezar a tejer puntitos bajos todo alrededor de este anillito. Miren, sujeto, traigo para hacer el primero, que no se me escape nada. A ver, ahí. Traigo la hebra y tejo el primer punto bajo, así sujeto todo. Y despacito, de a poco, voy a ir tejiendo puntitos bajos, uno al lado del otro, y pasando por el centro de estos rulitos que hicimos de este anillito. Ahí voy a soltar un poco mi hebra. Y vamos tejiendo todo alrededor puntitos bajos. ¿Cuántos? Bueno, no los cuento. ¿Por qué? Porque yo voy tejiendo uno pegadito al lado del otro hasta lograr cubrir todo este anillito que hemos hecho con tantas vueltitas. Que pueden ser 10. Acá en este caso hice 12. ¿Ven? Miren, voy bien apretadito. Ahí uno al lado del otro.
y ya lo estoy cubriendo. A ver, me falta ese pedacito y acá he cubierto todo con puntos bajos. Si ya hicieron los botones, se van a acordar que es así el trabajito que tenemos que hacer. Bueno, ahí voy llegando. Aquí ya di toda la vuelta, terminé de cubrir y a mí me gusta hacerle un puntito acá, un puntito deslizado, pero como para sujetar esta primer vueltita. Ahora vamos a tejer sobre todos estos puntos encima. Y entonces empezamos. Tampoco los vamos a contar, es simplemente ir cubriendo todos esos puntos que hicimos anteriormente y vamos envolviendo. Con la agujita nos estamos ayudando a envolver. Entonces, a medida que vamos envolviendo, el centro se nos va llenando con esta hebra y se va achicando. Por eso elegí esta aguja que es un poquitito más finita que las otras, porque si la aguja es muy gordita, entonces después se nos dificulta un poquito más entrar aquí. Y con esta, como me alcanza para sujetar la hebra y engancharla y traerla, entonces me manejo muy bien. ¿Cuántas vueltas voy a dar? Bueno, puedo dar hasta poder cerrar por completo el arito del centro si quiero. Pero si no, vamos a elegir, ahora lo voy a dar vuelta para mostrárselos cómo queda. ¿Ven que es como hacíamos el botón? Qué bonito le queda este borde. Bueno, pero el frutito, en este caso, lo vamos a utilizar a este botón del lado del revés. Que obviamente para botón también va para el lado del revés, ¿eh? Me voy a detener acá, voy a estirar un poquito y giro. Miren, ven cómo queda bien redondito, bien cóncavo. Entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos a modelarlo. Lo vamos apretando ahí. Miren qué bonito. Y ya va apareciendo lo que sería el frutito del muérdago. Entonces, acá, como a mí me gusta, que quedó ahí como me gusta, voy a cortar una hebra un poquito larga. Hago esa cadenita para el nudito. Y la hebra larga es para enhebrarla en una aguja. Acá sigo modelando, miren. Y lo voy cerrando de este lado. Entonces me aparece bien cerradito ahí el frutito. Qué bonito que queda. Voy a enhebrar esto en una aguja. Yo acá enhebré en una aguja. Dentro de todo es finita. Estas agujas que son más finitas, las laneras. Porque es más cómodo para... Voy a empezar a surfilar. Como a empezar a cerrar, a darle puntaditas. Y lo empezamos a fruncir. ¿Ven? Ahí salto un punto, me voy al de al lado. Así no lo hago uno al ladito del otro. Lo voy alejando. Entonces se frunce como más rápido. Ahí voy tirando, miren. Y vamos a ir cerrando esta boquita que se le formó con las puntaditas. Ahí. Y la verdad que queda tan lindo. Y lo podemos poner en tantos lugares, obviamente, como botón también, ¿eh? Porque lo hemos hecho ya. Lo hemos hecho con varios materiales y varias medidas. La verdad que es precioso. Es un botón súper artesanal. Y queda increíble. Y como vamos a seguir trabajando con cositas para Navidad, estos botones los vamos a utilizar. Así que si lo van practicando, van a ver que les van a salir divinos. Miren cómo queda. Perfecto. Bueno, acá que me queda hacer un nudito. Si yo quiero, dejo una hebra para coserlo en algún lugar. Y si no, directamente, nuditos, perdemos la hebra y cortamos al ras para luego pegar, que es lo que voy a hacer yo. Yo ahí ya corto. ¿Y qué quiero ponerle aquí en el centro? Una de estas perlitas que yo les decía, una mostacilla, en realidad. Esperen que yo me voy a ayudar con la aguja, porque entre mis dedos gordos, la mostacilla que es diminuta y el botoncito que tampoco es muy grande, bueno, ahí con una gotita de esta silicona escolar les digo que pega re bien. Ahí yo me ayudo y la pego. O puede ser la pistola, la de calor, la caliente de silicona también. Miren qué bonito. Bueno, y es simplemente, acá tengo uno con una lanita un poquito más oscura. Miren, simplemente, ahora se los pongo con alfilercitos, pero
jugar, divertirse, pasarla bien, preparar cosas para la familia, con mucho amor, con mucho cariño. Nos ponemos a hacer unos cuantos grupitos, los podemos poner colgados en el arbolito, en los paquetitos de regalo, hacemos guirnaldas, hacemos corona y también vamos a hacer algún trabajito bonito que las vamos a utilizar. Espero que les guste, que se diviertan y sigan tejiendo bonito. Besos.